Rafael Guerranzo García, que ya hace casi un año nos acompaña en este Santiago de Chile distinto y le ha tocado ahora. Él había estado en misión diplomática hace 20 años, me contaba, hoy día ha sido especialmente invitado porque la conferencia que vais a escuchar ahora se trata de uno de los grandes rostros de la historia militar española, que a nosotros nos llega siempre tan cerca. Yo siempre hago hincapié en recordar que aún tenemos más años de monarquía que de república. Compartimos, señor embajador, 270 años con el mismo rey y llevamos un poco más de 200 años de república. En consecuencia, es mucho lo que nos une y mucho lo que admiramos a esa España del Gonzalo Fernández de Córdoba y a nuestro propio Pedro de Valdivia, según Jaime Aguirre, el fundador de la nación chilena. Hoy día hay 10 más naciones, pero la original aparentemente fue la que según Aguirre era la fundada por Pedro de Valdivia. En consecuencia, nos sentimos un país de una enorme tradición hispana, y eso lo prueban muchos hechos posteriores a nuestras guerras de independencia, de cómo aquí en Chile fueron siempre particularmente bien recibidos los españoles. Basta una sola anécdota que pocos conocen. Nuestro rival en la batalla de Chacabuco fue don Rafael Maroto. Y don Rafael Maroto, después de una serie de peripecias por el mundo, llegó a ser capitán general de España de parte durante las guerras de sucesión, pero finalmente vuelve a Chile, solamente transcurridos 10 o 12 años de aquella batalla de Chacabuco donde fue derrotado. Casa a sus hijos con chileno, a una de sus hijas, y vive plácidamente en Concón, siendo una persona muy respetada y a la vez muy admirada. Pocas partes del mundo se da que el viejo adversario vuelve a vivir en el territorio al cual combatió. Y hoy, en nuestro mausoleo militar, el mausoleo del ejército, está sepultado don Rafael Maroto al lado de otro combatiente de las batallas de la independencia, don Agustín López del Alcázar, en una linda ceremonia que se hizo con la ocasión de conmemorarse los 100 años de la batalla de Chacabuco. Eso da cuenta de la hermandad hispano-chilena que ha prevalecido por años. Hoy tengo el agrado de presentar a don Sergio Arellano Iturriaga. Don Sergio Arellano es abogado, hizo sus estudios secundarios primero en la Escuela Militar y en el Instituto de Humanidades Luis Campino. En eso coincidimos absolutamente y en consecuencia esos dos establecimientos nos entregaron valores y los defectos que tenemos nos han imputado ya en ninguno de ellos. Don Sergio Arellano es abogado titulado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, es magíster en Ciencia Política, con mención en Relaciones Internacionales por el Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, es diplomado en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad Mayor de Santiago. Su tesis en Derecho versó sobre el análisis de la jurisprudencia nacional en materias civiles. Su memoria del Instituto de Estudios Turísticos en Madrid trató del turismo social en Chile, el año 1971. Su tesis de magíster, por otra parte, es titulada Una larga transición hacia la libertad, ensayo sobre historia política de Hungría, Polonia y Checoslovaquia. Su tesis de diplomado en la Universidad Mayor es sobre Japón y los nuevos países industrializados, modelo de desarrollo y una oportunidad comercial para Chile. Don Sergio Arellano es autor de varios libros
entre ellos un libro de reciente publicación en coautoría que se refiere a las relaciones que hemos sostenido entre Chile y Singapur. Además, ha publicado textos jurídicos sobre su especialidad en Derecho, que es el Derecho en Seguros. En esa misma condición ha presidido el Instituto Internacional de Estudios de Derecho en Seguros. Quiero dejar con ustedes entonces a don Sergio Arellano, que nos expondrá sobre este interesantísimo personaje de la historia militar de España y de la historia militar de América. Por favor. Muy agradecido. Bueno, ante todo agradezco, por cierto, a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Es un honor estar aquí y haber sido invitado. Agradezco específicamente la presencia del señor embajador de España. Bueno, y agradezco, como no, a Cristian León, que me está ayudando con las imágenes. Cristian es profesor de Historia del Arte en varias universidades, así que no es solamente mi ayudante en este caso. Bueno, lo mío es más la historia política, como bien sabe Marco, que la historia militar, pero el hallazgo y la devoción, la admiración que despierta un personaje como este, que ha sido, por lo menos en nuestro medio, bastante desconocido, y creo que hasta no hace mucho tiempo tampoco era muy conocido en España, probablemente más en Colombia. De manera que la relación, las referencias a un personaje como este en la exposición necesariamente tiene que pasar por todas las batallas navales que tanta gloria le dieron y que nos cambiaron nuestras vidas. Probablemente muchos de nosotros no estaríamos aquí si no fuese por Blas de Lezo. Y lo curioso es que a pesar de esa trascendencia, muchos de nosotros no sabemos quién es. Pues bien, Blas de Lezo y Olavarrieta, además está a decir que era vasco, nació en Guipúzcoa, en el puerto de Pasajes. De familia, especialmente un abuelo fue un distinguido marino y en la época turbia, compleja que le tocó vivir en la guerra de sucesión, especialmente después la Segunda Guerra a la cual nos vamos a referir, él cumplió su anhelo de embarcarse, de ser marino, a los 14 años. A los 14 años decide embarcarse y fue aceptado. A la misma edad que nuestro prócer Manuel Baquedano también se embarcó, pero como polizón. Cuando lo descubrieron era demasiado tarde. Blas de Lezo a los 14 años se embarca y a los 15 años enfrenta la primera batalla. Es muy probable que lo hayan aceptado para hacer labores menores, no directamente combatir, para lo cual hasta ese entonces naturalmente no tenía ninguna preparación. Pero a los 15 años Blas de Lezo ya tuvo su bautismo de fuego. Nos vamos a referir a eso. Y quiero hacer una referencia de por qué este personaje entusiasma tanto, por lo menos en mi caso. Yo creo que a la gente que se ha aproximado a él. Blas de Lezo, con la trascendencia que tuvo, por lo que vamos a contar, fue proscrito, se le suprimieron sus títulos y sus grados militares. Durante 100 años, Blas de Lezo fue un ilustre desconocido, hasta que en la época de Isabel II, el reinado de Isabel II, se le dio el título de marqués, fue reivindicado y se dispuso que siempre en adelante la Armada Española tuviera un buque con su nombre. Y así fue, salvo un periodo en 1932 que un buque ya estaba por ser lanzado al mar, pero en Ferrol, y en Vigo se estaba haciendo una estatua, se había terminado una estatua de un prócer, Fernán Núñez me parece, y bueno, le cambiaron de nombre al buque hasta que se construyó otro, pero en todo momento ha habido un buque con ese nombre. Y el título de marqués naturalmente lo heredaron sus herederos, habían pasado 100 años. Y tuvieron que pasar 300 más para que
se descubriera prácticamente el diario de guerra, el diario de Cartagena, escrito por Blas de Lezo. Precisamente en el siglo XX se reivindica plenamente su nombre. En 1955 se hace una estatua de Blas de Lezo precisamente en Cartagena de India. Después del hallazgo de su diario, que fue hecho por un colombiano, por el historiador Pablo Victoria, en el Archivo Histórico de Madrid, Pablo Victoria escribe un libro acerca de Cartagena, de la gesta de Cartagena, y se da a conocer no solo Blas de Lezo, que era conocido entre historiadores, se da a conocer la verdad, la versión de lo que había sucedido en Cartagena, que hasta entonces no era totalmente conocida. Hubo una campaña de suscripción para un monumento que inició también un vasco, Íñigo Paredes. Se juntaron millones de firmas. Puedo decir que también la mía. Naturalmente la Marina Española instó mucho a la construcción de ese monumento y el Ayuntamiento de Madrid también lo hizo. Finalmente, en noviembre del año 2014, se erigió la estatua, que fue con presencia, por supuesto, lo hizo el rey de España, en la Plaza Colón de Madrid, nada menos. Hay una curiosidad, si ustedes observan, la estatua que se hizo en Cartagena tenía el sable en la mano izquierda y en el que se hizo en Madrid tenía el sable en la mano derecha. Es una anécdota, pero tiene alguna importancia por lo que le voy a decir después. Posteriormente se escribieron algunos libros también, no está solamente el de Pablo Victoria, está Gonzalo Quintero, José Antonio Crespo, Albert Vázquez. Y vamos directamente a lo que fueron las proezas navales de Blas de Lezo. Decíamos que a los 15 años tuvo su bautismo de fuego. En plena guerra de sucesión, había muerto Carlos II sin descendencia, hubo distintos aspirantes que tenían relaciones sanguíneas, estaba Pedro de Portugal, Leopoldo de Baviera, y principalmente el duque de Anjou, que era nieto de Luis XIV, y el archiduque Carlos de Austria. En la guerra de sucesión, Inglaterra tomó partido por el archiduque de Austria y naturalmente eso inclinó bastante la balanza. También Países Bajos, Holanda participó, pero en forma muy, muy secundaria. Fue fundamentalmente Inglaterra, que naturalmente tenía intereses de otra naturaleza. Inglaterra tenía mucho interés en América, en relaciones comerciales y en lograr de alguna manera, ¿no es cierto?, poseer las colonias que España tenía. Y por otra parte estaba Francia, cuyo nieto aspiraba, que fue finalmente Felipe V, que era el duque de Anjou, y en España las opiniones estaban muy divididas. A fin de cuentas, como suele suceder en estos casos, más que las opiniones personales, importaba dónde había fuerzas para cada lado. Pero en la mayor parte de España había más simpatía, ¿no es cierto?, con los Borbones. Inglaterra conquistó Cataluña, particularmente Barcelona y las Islas Baleares. El País Vasco estaba más bien del lado Borbón, de manera que eso es lo que le toca a Blas de Lezo. Gibraltar, por cierto, lo conquistó. Inglaterra se quedó finalmente con Gibraltar, y la primera batalla de Gibraltar a los 15 años. Blas de Lezo tuvo que participar naturalmente en una forma muy sin ningún grado de mando, y con un arrojo tal que perdió una pierna. Desde entonces usó una pata de palo, y la verdad es que su arrojo fue admirable, hasta el punto que al año siguiente, solamente con 16 años, fue
ascendió al grado de alférez. Tanto en Gibraltar como en otras batallas hubo un señor Edward Vernon, que era un joven marino inglés que estaba naturalmente en el otro bando. Siendo alférez, al año siguiente fue enviado a a Génova. En Génova el duque de Saboya, que era suegro de Felipe V, se había rebelado, se había pasado al bando inglés. Y el alférez Blas de Leso, al mando de una nave ya en calidad de alférez, hunde un navío importante, el navío Resolution, y apresa varios buques. Entiendo que fueron 5 o 6. Fue tal la admiración que eso despertó, que se le permitió, Tolón viene después en todo caso, pero se le permitió llevar estos barcos, remolcarlos hasta Pasajes, hasta el puerto donde él había nacido, donde fue recibido naturalmente con mucho entusiasmo. En el año 1706 ahí viene la primera invasión, la primera batalla por Barcelona. Una suerte de bombardeo, en fin, pero con batallas navales. Ahí viene su primer gesto de ingenio. Él crea una suerte de balas incendiarias, que más allá, ¿no es cierto?, de los cañones típicos de la época, él logra hacer balas incendiarias que producían naturalmente estragos. Y se fue dando a conocer no solo en España, sino también en Francia. Recordemos que eran del mismo bando. Y fue enviado a Francia. Donde en Toulon, si quiera, combate y pierde un ojo. Pierde un ojo después de haber perdido una pierna. Tenía 16 años. En ambas ocasiones se le planteó la posibilidad de licenciarse, cosa que no aceptó. Quiso seguir siendo marino, quiso seguir haciendo lo que era su devoción. Y sigue en Francia por 7 años, también combatiendo contra los ingleses, si en definitiva era el enemigo común. Pues bien, en 1710, en Roquefort, habiendo sido ascendido, él ya estaba al mando de una nave, derrota a una flota inglesa. Realmente eran varias naves, en fin, pero él consciente de que las embarcaciones inglesas eran superiores, adiestra a su gente para batallas cuerpo a cuerpo, de manera tal que se acercaba a la nave para limitar su poder de fuego, y finalmente los abordaba. Y claro, con su gente preparada para el combate cuerpo a cuerpo, naturalmente llevaban ventaja sobre los ingleses una vez que estaban arriba. Pero era algo bastante temerario. Pensemos que ya era una persona sin una pierna y sin un ojo. O sea, lo más probable es que él haya dirigido la operación, pero no haya podido participar con mucha agilidad en ella. En Roquefort no solo derrota la flota inglesa, sino que hunde a una embarcación, un navío muy importante que era el Stanhope, y contribuye a capturar 11 naves más. Su fama, naturalmente, en ese momento, tanto en Francia como en España, era enorme. Posteriormente, en 1714, es ascendido a capitán de navío, tenía 23 años. Vuelve a España. Hay un nuevo bombardeo a Barcelona, y ahí hago un paréntesis. Le toca, como capitán de navío, servir bajo las órdenes del almirante francés Ducasse. El almirante francés Ducasse había sido un corsario que había devastado Cartagena. En 1697, cuando naturalmente la situación política era distinta, fuerzas francesas al mando del barón de Pointes invadieron Cartagena apoyados por corsarios franceses e ingleses. La devastaron, la saquearon por completo,
archipe libre a los piratas con patente de corso naturalmente, y uno de ellos era Ducases, que parece que tenía bastante mérito como marino, de manera que Francia lo incorporó directamente a las filas y llegó al grado de almirante, y bajo sus órdenes tuvo que servir Blas de Lezo en el nuevo bombardeo de Barcelona. Pues bien, en esa batalla contra los ingleses en Barcelona pierde una mano. A esas alturas le dan el título de medio hombre. Le faltaba un ojo, una mano y una pierna. Al año siguiente participa en la reconquista de Mallorca, que tiene su importancia porque a fin de cuentas ahí termina la guerra de sucesión. Se firma el Tratado de Utrecht, naturalmente entre Inglaterra por un lado, con los apoyos de Austria y Países Bajos, y por otra parte España y Francia. Inglaterra se queda con Gibraltar y se queda con Menorca, que posteriormente volvió a manos de España. No se llegó a discutir Jamaica, que a España naturalmente le interesaba muchísimo, ya veremos por qué. Y probablemente lo que más le interesaba a Inglaterra era el asiento de negros, le interesaba el tráfico de esclavos. No solo por los esclavos, que naturalmente tenía muchísima importancia, sobre todo en la parte sur de Estados Unidos, sino por el interés comercial que tenía en América, que se manifestaba a través del contrabando, fundamentalmente apoyado por corsarios. Lo del asiento de negro fue aparentemente bastante discutido. Finalmente Inglaterra impuso lo suyo, a cambio naturalmente de dejar las demás posesiones, dejar fundamentalmente Cataluña, Barcelona. Y así las cosas, Blas de Lezo hace un periodo de paz, ¿no es cierto? Pasaron 5 años. Blas de Lezo es enviado entonces a América. En el Atlántico, a él le toca la tarea de limpiar la costa americana de corsarios, pasa el estrecho de Magallanes y llega finalmente a Lima. Bueno, yo confío en Cristian que las imágenes, sí, no tengo dudas que está bien porque no las alcanzo a decir. Bueno, en Lima hace la misma función, ya en el Pacífico, que había algunas flotas muy menores, en todo caso inglesas, en el Pacífico. Recordemos que había que cruzar el estrecho Magallanes, así que no había tanta fluidez en ese sentido. Bueno, en Lima tiene un conflicto con el virrey Armendáriz porque no le pagaba el sueldo. Aparentemente al virrey le incomodaba que tuviera esta personalidad ahí, y no hubo caso. Pasaba meses, pasaba el tiempo y no pasaba nada. Él participaba en cosas que no le agradaban mucho, estas fiestas sociales, piensen ustedes que ni siquiera podía bailar. Y ahí conoce a doña Josefa Pacheco. Por ahí se ha dicho que era chilena, no, nació en Tacna. Sus padres estaban en Lima, parece por un periodo breve, y bueno, se casa con doña Josefa Pacheco y debió ser, como no le pagaban los sueldos, debió ser mantenido durante mucho tiempo por los padres de ella. Posteriormente estuvo 10 años en toda esa función de perseguir corsarios. En 1733 vuelve a Europa, siempre trabajando para el gobierno español y francés, y le corresponde combatir en Orán y Argel, en el Magrebí. Y también hace otro invento ingenioso, que eran unas balas incendiarias, pero con paja seca, producían humo, de forma tal que cegaba a las embarcaciones rivales. Bueno, después de eso entra en forma victoriosa a Barcelona, en fin, con grandes aclamaciones. Y llegamos
parte medular de esto, que es la llamada Guerra de la Oreja. La Guerra de la Oreja, o del asiento, se produce precisamente por el interés comercial que Inglaterra tenía en América. La correlación de fuerza en ese momento, políticamente, era una Inglaterra gobernada por Jorge II, el primer ministro era Walpole, por otra parte, ya sabemos, estaba Felipe V, y en la política inglesa se hacía compleja. Había un cierto sentimiento anti-español en Inglaterra, pero más que anti-español era fundamentalmente por ese interés comercial. América era un bocado y parecía un poco al alcance de la mano. Y William Pitt, que llegó a ser primer ministro, pero en ese momento era líder de la oposición, insistía mucho en la guerra. Y sucede algo que parece pintoresco y tuvo bastante trascendencia. Jamaica era el centro de tráfico de esclavos, pasaban hacia lo que fue Estados Unidos, y en Jamaica además había una base naval de importancia. El caso es que un capitán de un buque contrabandista de apellido Jenkins se enfrentó a un oficial español. Este oficial español le cortó la oreja. Y Jenkins logra llegar al Parlamento inglés con su oreja en un frasco de alcohol. Y relata que el español le dijo: si el rey Jorge II aparece por acá, le voy a hacer lo mismo. Entonces, ¿se lo dijo o no? La verdad es que no se sabe, pero en concreto esto bastó para que William Pitt dijera: bueno, esto es inaceptable, y ahora comenzamos la guerra y se declara la guerra contra España. Por eso se llamó la Guerra de la Oreja, que fue tremenda y muy larga y muy sangrienta. Tenía dos nombres. La otra era la Guerra del asiento de negros, que era algo que siempre estaba presente en esto. Ya hablamos del rol de Jamaica. Jamaica era una sociedad muy disoluta, o sea, había, ¿no es cierto?, una explotación y misericordia de los esclavos, y paralelamente, como decía, era una base naval de gran importancia. Y ese era el centro donde necesariamente cualquier ataque hacia América, de ahí tenía que partir. Ahí llegaban los contrabandistas, llegaban los corsarios, y ese tenía que ser el eje de la posterior invasión. Inglaterra tuvo un plan de una operación tenaza, de manera de mandar una flota a combatir por el Pacífico. Hay una gente importante del comodoro George Anson, que cruza el estrecho con 7 naves, y le tocó muy mal tiempo. Eso recuerdo un poquito la expedición de Magallanes. Tanto al llegar hacia el estrecho, ¿verdad?, al sur de Argentina, como en el mismo estrecho, perdió varias naves. En definitiva quedó con 3. Perdió incluso las naves de provisiones. Bueno, de algún modo llegó a Valdivia. En Valdivia se suponía que debía haber una pequeña flota inglesa que iba a estar en apoyo de él. Pero como se retrasó, la flota no estaba. Bueno, siguió hacia Juan Fernández, que iba a ser otro lugar donde se podía operar y donde debía haber también naves inglesas. Pero se había retrasado bastante. Recordemos que no había mayores comunicaciones, no había comunicación. Y también se habían ido. Siguió a China, llegó a Macaos. Lo que sí tenía era poder económico, de manera
manera que pudo adquirir bienes suntuarios, ¿verdad?, muy valiosos, y también pudo armar nuevamente una flota relativamente respetable, pero no lo suficiente para la finalidad que tenía. De forma tal que regresa, en fin, a Américas, pasa por Panamá, en fin, y posteriormente cruza el estrecho Magallanes de regreso, habiéndose frustrado la misión que tenía, pero tiene probablemente la fortuna de encontrar una embarcación mercante muy bien artillada en todo caso, que era Nuestra Señora de Covadonga, que tenía inmensas riquezas, probablemente venían de Bolivia, de Potosí, ¿verdad?, mucha riqueza en plata, y que en definitiva terminó siendo un botín gigantesco. Remolcando esa nave, llega a Inglaterra, y es aclamado como un héroe. La verdad que una gesta que duró 2 años, parece muy simple, pero la verdad es que pasó muchas pejerías, perdió naves, en fin, y llegó con botín, que eso era muy importante, de manera que lo ascienden a almirante y posteriormente fue el lord del almirantazgo. Entonces eso significaba en la práctica que solamente cabía atacar por Cartagena, que era la plaza fuerte de América. Conquistando Cartagena era relativamente fácil seguir, aunque no hubiera otra fuerza por el sur. Y eso le toca a Vernon, Edward Vernon, el que siendo un joven marino se había enfrentado 2 veces a Blas de Lezo. Había adquirido bastante prestigio, por cierto, en distintas operaciones y combates. Era un marino de mucho prestigio, probablemente el más connotado de Gran Bretaña. Y bueno, con una flota importante, intenta tomar La Guaira, no le fue muy bien, fue derrotado, pero sí le fue bien en Portobelo, que está en Panamá. Portobelo era un centro comercial muy relevante, muy importante, y eso era algo que era importante para Inglaterra. Y estaba mal defendido, tenía apenas 300 hombres con una insuficiente defensa, de manera que se lo toma sin mayor esfuerzo, pero eso también le dio mucha fama adicional a la que ya tenía en Inglaterra. Y naturalmente él iba a ser el hombre indicado para invadir Cartagena. Si lo lograba, en definitiva se iba a quedar con Sudamérica naturalmente y con todo el Caribe. De forma tal que era algo tremendamente importante. O sea, probablemente se preveía que fuera una de las batallas más importantes que jamás había participado Inglaterra. Era tan inminente la derrota de España en Cartagena, sobre todo por la preparación logística que se hizo, que se dio por descontado el éxito. Inglaterra llegó a formar, bajo el mando de Vernon, una flota de 185 buques, con cerca de 27.000 hombres. Le denominaron Armada Invencible, como en la época de Felipe II, pero tenía 50 barcos más que la Armada Invencible de Felipe II. O sea, parecía incontrarrestable, era imposible que perdiera. Y después de Portobelo, en Jamaica, Vernon se dispone a esperar que llegue el resto de la flota. Le estaban mandando una cantidad impresionante de buques. Y en Jamaica iba a ver si se encuentra. La verdad es que no coinciden, sino que había previamente un acuerdo con una persona que lo admiraba muchísimo, que era Lawrence Washington, hermano mayor de George Washington. Y bastante mayor, era hijo del matrimonio del padre, de manera que eran medios hermanos. La admiración que le tenía a Washington, a Vernon, era tal que la casa donde vivían los Washington, incluido George, que tenía 8 años, o sea, no tenía una mayor referencia probablemente,
se llamó Mount Vernon. Mount Vernon es la casa de Washington. Bueno, Lawrence Washington va a Jamaica a encontrar a su ídolo y se compromete a contribuir con 4.000 hombres. En las conversaciones, aquí quiero poner un elemento más, en las conversaciones, pues estamos hablando de periodos bastante largos de tiempo en Jamaica, aparece un señor que intenta acercarse a estos personajes y traba amistad con Washington. Este personaje era otro vasco que fue enviado por el virrey de Nueva Granada, Sebastián de Eslava, de quien ya hablaremos. Fue enviado a espiar, a ver qué sucedía. Este hombre parecía un inglés, hablaba perfecto inglés, y llegó a trabajar mucha amistad precisamente con Washington, y se enteró de los planes que se estaban fraguando. Él ofrecía colaborar, y le hicieron algunas infidencias que fueron determinantes para lo que después sucedió. Así las cosas, viene Vernon decide informar al gobierno inglés que después que tiene toda la flota, que la derrota era inminente, que ya no había ninguna duda, la historia iba a cambiar, que Cartagena iba a ser tomada, y manda una fragata, la fragata Spencer, a comunicar el próximo triunfo. Y en España, en Inglaterra, hacen monedas para celebrar el triunfo que venía. En esas monedas aparece, como pueden ver, Blas de Leso, inclinado entregándole su espada a Vernon. Y no solo hicieron las monedas, sino que hicieron un maravilloso himno, que ahí quizás lo pueden escuchar. Britannia rules the waves. Gran Bretaña controla los océanos. Bueno, era válido, era como preparar los fuegos artificiales antes de un partido que se iba a ganar. Llega Vernon a Cartagena y había un plan, el plan que había logrado descubrir este señor que se había infiltrado por instrucciones de Eslava. Y el plan era el plan que tenía inicialmente, luego, bueno, no, mira, lo pueden ver, a ver, no sé si esto va a pasar. Bueno, Cartagena, eso es más o menos Cartagena, había distintos anillos de protección y se pensaba, si ven arriba, la boquilla. El plan de Vernon original era entrar por la boquilla, una entrada bastante estrecha, pero si entraban por la boquilla quedaba muy cerca de la ciudad de Cartagena. Y bueno, es la información que llegó, es la información que se creía que en definitiva se iba a concretar como un plan de operación. Y es lo que naturalmente el virrey Sebastián de Eslava creía que iba a suceder. Pero Blas de Leso tenía otra opinión, creía que ese plan iba a cambiar, no le parecía muy lógico que entrara la flota por una pequeña, más aún cuando en Santa Marta había dos flotas, una flota francesa comandada por Dantín y otra flota española del almirante Torres.
que estaban preparadas para intervenir en apoyo de Cartagena si algo sucedía. El punto es que llevaban bastante tiempo en eso y nada sucedía. Y volvemos a que no había comunicaciones adecuadas. Bueno, algo que no sabía Eslava ni sabía de Leso es que Dantín regresó a Europa y Torres se fue a La Habana. Total, no pasaba nada y el posicionamiento se hacía muy difícil en Santa Marta. De manera que Cartagena quedó entregada solamente a las fuerzas de Leso y de Eslava, que era el virrey, pero en definitiva quien las comandaba era Blas de Leso. Según de Leso, el ingreso de las tropas inglesas debía ser por el puente San Luis, por Boca Chica, no por la Boquilla. Eran las dos posibilidades que había, no había otra. Pero él estaba convencido que así iba a ser. El problema es que el virrey Eslava, que tenía una formación militar menor, pero era la máxima autoridad, el virrey Eslava decide que Leso está equivocado, que la invasión va a ser precisamente por la Boquilla y que la mayor parte de las tropas tenían que estar ahí, y el aprovisionamiento, y hay una discusión muy seria. Fue la primera de varias discusiones que tuvieron, y la verdad es que de Leso se quedó en San Luis con poca tropa, con poco aprovisionamiento, y finalmente tenía razón. Y entran por ahí esta tremenda flota de 185, con participación en definitiva de la gente de Lawrence Washington, que no fueron 4.000, solamente logró reunir 2.600, y entre los 2.600 la mayoría eran presidiarios a los que le ofrecieron como tal la pena. No consiguió más gente. Esa gente no tenía mayor formación, pero sí mucha entrega. Pues bien, de Leso, y a todo esto los buques con provisiones desde La Habana, que tampoco tenían información, también fueron detenidos, porque en definitiva Inglaterra logró controlar el mar. Incluso detuvieron un buque que estaba comandado por un sobrino de Leso. Bueno, comienza la invasión por Boca Chica. En el Castillo San Luis, esto fue el 20 de marzo de 1741, en el Castillo San Luis, que era una fortaleza importante, se pensaba que tarde o temprano iba a caer. Y quedarse ahí significaba, ¿no es cierto?, necesariamente tener frente a una flota de tal magnitud y tal cantidad de gente, retrasar la operación probablemente, pero tener un resultado bastante catastrófico. De forma que de Leso le propone al virrey desocupar el castillo y tratar de impedir que entre la gente que estaba en la primera línea, por decirlo así, de Lawrence Washington, detenerlos abajo en tierra. El virrey le dice que no, que la fortaleza no se abandona. Era poca gente, estamos hablando de 2.500 hombres repartidos en distintos lugares. Entonces, con unos cuantos cientos tenía que estar, además, tratar de impedir la invasión y el cañoneo con el castillo. Inventa otra cosa más. Ahí inventa un grupo de balas anudadas, balas pequeñas, con lo que causaba estragos en las velas de las embarcaciones. O sea, siempre con cosas ingeniosas para poder paralizar las naves enemigas. Bueno, en esa discusión ganó el virrey naturalmente, impuso su opinión, y además había un coronel, el coronel Desnor, que le hacía caso ciegamente al virrey, de forma que el castillo ya estaba a punto de caer cuando el propio coronel Desnor dice no hay nada más que hacer. Y ahí recién deciden combatir directamente a las tropas de Washington, y a pesar de una relación numérica muy desventajosa, con la mejor preparación logran una cierta victoria y neutralizaron la invasión, por lo menos en ese lugar. Pero finalmente
La batalla naval, la verdad es que ya no había mucho que hacer. Había 2 embarcaciones hacia el interior y 4 embarcaciones, entre ellas la Galicia, era la nave madre, tratando de impedir el paso. En la Galicia se embarca en algún momento Leso y Eslava, y los 2 fueron heridos, heridas menores. Bueno, debió evacuarse la embarcación, los ingleses se quedaron, Inglaterra se quedó con ella, y con todas las restantes, se quedó con 4. Quedaron solamente 2, que naturalmente no estaban en la entrada de Boca Chica. Cuando entra Vernon, ya por supuesto esa era la batalla decisiva, ya estaban dentro. Si podemos volver a la imagen de esa, tenemos, ¿verdad?, ya en aguas interiores a gran parte de la flota, y el objetivo era el Castillo San Luis. El Castillo San Luis, perdón, el Castillo San Felipe. Sí, San Luis era el primero. El Castillo San Felipe, donde se debía producir la batalla decisiva, pero a fin de cuentas ya la cosa estaba abierta en el mar interior, en que no había mayor problema, y con una fuerza inmensamente superior. O sea, el éxito seguía absolutamente asegurado, a pesar de que a esas alturas ya había una gran cantidad de bajas, especialmente del bando inglés, sobre todo en la operación anfibia, que a todo esto fue la operación anfibia más grande que se había hecho en la historia. Solamente fue superada por Normandía. Y ahí Eslava plantea que hay que hundir las 2 naves que quedaran. Las 2 naves que quedaban debían ser hundidas para tratar de poner obstáculos a la navegación de la flota inglesa. Leso le dice que eso no tiene sentido. Las aguas eran demasiado profundas, y además que no tenían que pasar necesariamente. Estamos hablando no de mar abierto, pero de una extensión bastante grande. Y hunde las naves, y se quedan sin naves. Se quedan solamente con la defensa del Castillo San Felipe, en una relación numérica absolutamente aplastante. En el Castillo San Felipe estaban prácticamente todas las fuerzas que quedaban a España y los granadinos, los colombianos, por decirlo así, ¿verdad?, de Nueva Granada, que eran igualmente efectivos y muy preparados, naturalmente. Y viene un conflicto que ya superó todos los anteriores, entre Eslava y de Leso. Los 2 se amenazaban con dar cuenta de la ineptitud del otro frente a la derrota inminente, de manera que eso podría haber significado graves problemas después en España. Pero el virrey normalmente salía con la suya, de manera que le costó mucho a Leso poder salir adelante con sus planes. En el Castillo San Felipe, una fortaleza bastante inexpugnable, con una gran pendiente, se sentían muy seguros, pero seguros como se podrían haber sentido en Masada frente a la invasión romana en la antigua Judea. Se pueden haber sentido muy seguros, pero a fin de cuentas la fuerza numérica es tal que necesariamente iban a ser derrotados. Blas de Leso le sugiere, bueno, realmente desde una posición de altura, la mortandad de los ingleses fue tremenda. Fueron miles y miles de personas muertas, y en una subida escarpada que le resultaba muy difícil. Aparte de las enfermedades, estamos hablando de heridos y muertos que quedaban ahí, se producían pestes, había mosquitos, en fin. La verdad es que eso mató más gente que la bala. Y de Leso le pide al virrey autorización para hacer un ataque desde arriba, directo, cuerpo a cuerpo, como normalmente lo hacía en las naves. El virrey dice que por ningún motivo se puede abandonar el castillo. Insiste que tarde o temprano van a ser derrotados. Bueno, y ahí lo desacata.
simplemente de Leso decide bajar y enfrentar a los ingleses que intentaban subir ya en forma muy tortuosa sobre los cuerpos de sus propios compañeros. Y viene un ataque desaforado, dirigido, imagino que desde la altura, por Blas de Leso, y las fuerzas inglesas salen en estado de pánico. Y sigue el combate de estos cientos de españoles y granadinos, de manera tal que la estampida inglesa terminó siendo una derrota, hasta el punto que Vernon decide retirarse. Vernon se retira a lo que quedaba de la flota, gente desmoralizada, enferma, ya con problemas de provisiones incluso. También tenía problemas de aprovisionamiento, naturalmente, la fuerza española. Bueno, y ahí viene el desenlace. En Westminster se le hace a Vernon, se le construye ese panteón que, entre otras cosas, dice: en Cartagena conquistó hasta donde la fuerza naval pudo llevar la victoria. Vernon fue honrado en vida y en la muerte. ¿Y qué pasó con Leso? Blas de Leso fue destituido por el virrey, quien informó a España de este desacato, que era una cosa gravísima que debía sancionarse con las penas más ejemplares. Se enferma de depresión y por las pestes, y en su casa en Cartagena, con prohibición de visitas de cualquiera de sus subordinados, solamente con su mujer Josefa Pacheco y sus hijos, y el capitán Lorenzo de Alderete, que era el único, una persona muy leal a él, que lo visitaba en forma un poquito clandestina. Muere 3 meses después de su victoria, prácticamente detenido, y esperando un eventual procesamiento. Pero le entrega el diario que escribió en Cartagena, se lo entrega a Alderete, a Lorenzo Alderete. Lorenzo Alderete logra posteriormente mandar el diario a España, y ese es el diario que se encuentra recién en el año 2005. Pasaron 3 meses más después de su muerte, y el rey Felipe V, a quien sirvió siempre, no solo confirma la destitución, le quita todos sus títulos y grados y lo declara un proscrito. Pues bien, el año 2009, después de su rehabilitación, digo que comienza la rehabilitación, partió con Isabel II, pero en definitiva se conoce su versión recién con posterioridad, el año 2005. Y se pone la placa que él le pidió al Alderete que se pusiera, haciendo referencia a la humillación inglesa. Y esas son las placas, pero se pone en 2009, esas son las placas que están actualmente en Cartagena. Su monumento, sí, su estatua había sido construida el año, como dijimos, 1955. Entonces pasaron 100 años para su rehabilitación y para que se conociera la completa versión de lo que había sucedido y fuera definitivamente reivindicado, pasaron 300. Y es así como un héroe casi olvidado se transforma en una figura trascendental y que ha influido incluso en la vida de cada uno de nosotros. Eso es todo. Si alguien desea hacer algún comentario o alguna pregunta, por favor, seamos breves por lo avanzado de la hora. Don Raúl Romero. Mi general, yo quiero saludar y felicitar a don Jaime y quiero hacerle notar que usted desplegó una imagen muy interesante que pasó probablemente desapercibida porque, digamos, la historia era muy amena y íbamos siguiendo el relato. No digo que la vuelva a poner, pero era justamente en que había luchas ahí de piratas, cuando usted hizo referencia justamente a que Leso había ido en el Caribe a buscar. El punto es que esa imagen es tremendamente importante, porque si damos con ella, yo le voy a contar la historia para amenizar un poco más esto, pero usted la puso muy bien, porque en cierto modo, de verdad, refleja cómo se persiguió a los piratas y los corsarios en el Caribe. Esa imagen representa la última batalla de Edward Teach, más conocido como el pirata Barba Negra.
al quien tiene como contrincante es un teniente de la Armada Británica, que justamente le dio alcance y en una lucha cuerpo a cuerpo finalmente lo mató, el inglés a Barba Negra. Acto seguido le cortaron la cabeza a Barba Negra y lo exhibieron cuanto pudieron. Pero esa es la gracia de esa imagen. Probablemente pasó desapercibida, pero se lo quería hacer resaltar porque yo lo felicito. Da cuenta de toda la persecución de los piratas en el Caribe. Y ese era Barba Negra. Ahí murió. Eso. ¿Alguien más? El embajador Rodríguez. Va a ser más distinta la pregunta, o la que no van a haber preguntas. Solo felicitaciones te digo a ti, a la academia, por dos razones, te digo, por forma y fondo. La forma es la gráfica, es amena, tu conferencia es entretenida. Yo he aprendido mucho de este caballero que tú me has explicado, pero me encanta la figura histórica y continúo aprendiendo y felicitándote por la gráfica y por el fondo, por este personaje histórico tan desconocido. Y qué bueno por la academia que hayan elegido a una persona, un personaje histórico como del ESO, y haber elegido a un tan buen expositor como Sergio Arellano. Muchas gracias. Bueno, cierro entonces esta sesión, también maravillado por este personaje. Como tantos personajes de la historia de España, yo siempre admiro a aquellos españoles que se defendieron en Chiloé hasta el final por lealtad a su rey, aquellos ayacuchanos que pelearon en Ayacucho, estando América toda perdida y seguían porfiadamente resistiendo, es realmente admirable. Y el caso de Blas de Lezo, desde el punto de vista de la anatomía, le faltaba un brazo, una pierna, había perdido un ojo. Sin embargo, si alguien le hubiera hecho una autopsia, habría descubierto que tenía dos corazones. De medio hombre pasó a hombre y medio. Agradecemos entonces a Sergio Arellano, quien con todo mérito por su afición, su inquietud por la historia, se hace hoy día miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, y le hacemos entrega del diploma correspondiente.